Con mucho gusto. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos siempre. Muchas gracias, un saludo cordial, estimado Andrés, y por supuesto a toda su audiencia, a las órdenes. Bien, le pedí por favor a la agenda que se contactara con usted para poder reflexionar sobre esto que marca la coyuntura a nivel país. Yo coincido con mi gran amigo Fabricio Vela cuando él dice al aire de que aquí no tenemos nunca cómo aburrirnos, haciendo referencia a la coyuntura política de nuestro país, porque siempre nos va dejando algo que analizar. Y aunque este caso no sea para reírse, todo lo contrario, más bien para indignarse, lo primero que quiero, maestro, es que usted nos ayude a reflexionar en algo que seguramente vamos a coincidir, ¿no? Que es la clara muestra de la podredumbre en la justicia o ciertos jueces ecuatorianos sobre lo que está pasando en el caso Purga, en este caso muy particular sobre el Consejo de la Judicatura en Guayas. ¿Qué opinión le merece para iniciar por allí? Ecuador es un país de muchas contingencias, pero sobre todo un país lleno de escenarios impredecibles que uno a veces pensaría que no se pueden dar, o a veces uno podría afirmar no podemos caer más bajo, pero siempre tocamos un fondo que nos resultaba inimaginable. El sistema de justicia está en soletas. Creo que hay un problema estructural de Estado, no es únicamente un problema institucional que radica en la función judicial, en el sistema de justicia, no es un tema aislado, no es un tema focalizado únicamente en un área estatal, sino que este está transversalizado no solo en el campo de las instituciones, sino también en el sistema de partidos políticos, en los movimientos políticos y también, yo diría, en la sociedad, en determinadas organizaciones sociales. Está atravesado en la masa, en la esfera pública, pérdida de valores, de principios, es decir, estamos enfrente de un problema gravísimo. Ya en lo puntual sobre el famoso caso Purga, creo que evidencia una vez más la cooptación por parte de grupos de delincuencia organizada que se han tomado por asalto con anuencia y con la connivencia también en muchos casos de las mismas autoridades estatales, el sistema de justicia. Operadores políticos y también jueces y juezas que resolvían sobre la base de intereses económicos, actos de corrupción o sobre la base de intereses corporativos mafiosos que hoy se ponen de manifiesto. Con usted siempre hemos llegado a hacer una reflexión muy interesante sobre cómo nosotros podemos cambiar. Incluso hemos hablado de un recambio generacional, de la idiosincrasia de nuestra gente, de cómo está enmarcada nuestra cultura, en que el que miente es el más vivo, el que tranza es el más vivo y el que no es el cojudo o es el pendejo. Disculpando el término ante la gente que nos escucha. Pero ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Porque, por ejemplo, cuando el tema de inseguridad, todavía en la presidencia de Guillermo Lasso, estaba al tope sobre una problemática generalizada, usted decía, este es un tema que hay que tocar desde las escuelas. Y no coincide en el hecho de que tal vez la mano dura sea la situación más determinante para poder acabar con esto, sino que hacer una formación desde la escuela que invite a que los chicos estén y tengan la posibilidad de poder estudiar, de poder, incluso en el ámbito un poco más elevado, cuando hablamos de educación superior, poder ingresar a la universidad sin tantas trabas dentro de, y tengan cómo involucrarse, poner su mente en ejercicio de algo positivo, no justamente de que ataquemos a los jovencitos y se haga la vista gorda sobre los grandes capos. Algo más o menos dentro de esta analogía pasa ahora dentro de un sistema judicial que parece ser que el que no agarra es el menos inteligente o es el más torpe y todos tienen que por una naturaleza de formación llevar. Ayúdenos en esta reflexión, maestro, para que la gente entienda de dónde debe empezar este recambio cultural de nuestro país. Mire, Andrés, creo que debemos sintetizar estos hechos en lo siguiente. Militarizando el Estado únicamente, no vamos a solucionar los gravísimos problemas estructurales que nos azotan en las actuales circunstancias.
Es verdad que para enfrentar a la criminalidad se necesita determinación, voluntad política, valentía, y evidentemente contra los grupos de delincuencia organizada pues no se les puede botar tampoco pétalos de rosas ni miel de abeja. Si es que se resisten a rendirse y a someterse al imperio de la Constitución y de la ley, y si se resisten a la fuerza pública, indudablemente hay que utilizar los aparatos represivos del Estado y el uso de la violencia legítima que le corresponde ejercerla al mismo Estado bajo ciertos parámetros y estándares según las circunstancias y la gravedad de cada caso. En eso debemos estar claros todos. Pero el problema va más allá de esa circunstancia. Hoy por hoy vemos jóvenes profesionales que de la noche a la mañana quieren tener enormes fortunas, cuyo sinónimo de éxito es tener plata, cuyo sinónimo de triunfo es pisotear al de al lado, cuyo sinónimo de estatus profesional es pasarse la ley por el forro, ganar procesos judiciales o litigar, no respetando el debido proceso, la norma, sino al contrario, transando, corrompiendo, comprando operadores de justicia. Y esto me parece que obedece a todo un marco mental y a una narrativa que se ha ido instalando en nuestra sociedad, y yo diría que tristemente a nivel global, a nivel mundial, donde sinónimo de éxito, reitero, es tener plata, y donde ser pobre casi que es un pecado, o donde esta situación de aspirar cada vez más a amasar más fortunas, a tener más, a escalar, a tener una movilidad social ascendente, pero que implique ir destruyéndolo todo, me parece que se ha afincado en la mente, en el comportamiento de mucha gente. Por eso hay que trabajar, entre otras cosas, en principios y valores, y esto no es una retórica vacía, sino fomentar principios como la cooperación, principios como la solidaridad, principios como el apoyo y la acción colectiva. Entender que todos somos parte de la comunidad política y que debemos construir un proyecto de Estado-nación en el que al menos coincidamos y acordemos en 4 o 5 temas que nos garanticen ciertos mínimos, reitero, ciertos mínimos de convivencia social, de reivindicación material, de justicia social. Mientras no se logre eso, claro, estas lógicas del individualismo absoluto, de que el pobre es pobre porque quiere, o de que yo solo he alcanzado el éxito sin que nadie me ayude, ni siquiera mi propia familia, sino que únicamente con mi esfuerzo he logrado cualquier éxito profesional o individual, evidentemente van a seguir permeando, y eso deviene, entre otras cosas, en esta podredumbre institucional que se está viviendo. Es un tema evidentemente de malas prácticas, y esto no se soluciona únicamente con mano dura, ni con reformas normativas, ni con cambios institucionales, sino con un cambio mental, acá, cultural, porque es un tema, yo diría que de narrativa, pero que debe posicionar principios y valores distintos a los que hasta el día de hoy se han ido permeando en el comportamiento de la gente. Mauro Andino, sobre el éxito, mis queridos amigos, una reflexión muy, muy buena, que la van a ver ustedes recortadas más adelante en plataformas digitales, porque es necesario que nosotros reproduzcamos este comentario a la sociedad para que así aportemos a una justa formación. Ahora, yo le quiero presentar lo siguiente, maestro, ya pasando al caso Purga, para reflexionar sobre los actores políticos que están siendo involucrados, entre ellos el exalcalde de Guayaquil por 19 años, Jaime Nebot Saadi, un hombre que ha marcado un antes y después en la política nacional, sin duda, y que ha sido nombrada por la exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas, María Josefa Coronel, en este caso muy particular de las aparentes fechorías que estaba haciendo el exasambleísta Pablo Muentes. Prepárenme el video, por favor, Edison, para ponerlo en contexto a la ciudadanía, que escuchemos lo que dijo la exdirectora del Consejo de la Judicatura, la señora María Josefa Coronel, donde nombra a Jaime Nebot Saadi, y después lo que dice Jaime Nebot Saadi, para reflexionarlo con el maestro Mauro Andino Espinosa, que comparte minutos con nosotros. Vamos con el video, ¿lo tenemos listo? Sí, a ver, escuchemos. Con
Lo que ahora sabemos que ya era un secreto a voces, la presencia de Pablo Muentes en las cortes, de esta influencia desde la política en la justicia. Es imposible. A mí, la verdad es que me da risa. Hoy veo cómo todo, hasta el mediodía que vi noticias, nadie sabe nada. Oh, no, yo no sabía. Oh, el señor Muentes, oh, ¿qué ha hecho? Ah, no sé, allá él. Pero todos sabían. A mí me consta que muchos sabían lo que él estaba haciendo porque yo se los decía. Entonces yo me río ahora de ver, uy, no sé, aquí lo puse y no lo encuentro, no sé. La verdad es que da risa. ¿Por qué no tienen el coraje de decir, nos equivocamos, pensamos que era malo, pero poquito, y no ha sido tanto? No sé, prefiero esa frontalidad. Pero esta vaina de que no saben y que nadie sabe, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y en algún momento se advirtió a los líderes del Partido Social Cristiano sobre esta presencia incómoda en las Cortes? Por supuesto que sí. ¿A quién? A Jaime Nebot. Ahí Fausto Yepes le pregunta para FM Mundo que a quién se le advirtió y ella dice a Jaime Nebot. Jaime Nebot, luego de esto, palabras más, palabras menos, María Josefa Coronel, exdirectora del Consejo de la Judicatura, indica que los líderes del Partido Social Cristiano, iniciando por Jaime Nebot Saadi, sabían de los aparentes hechos de corrupción que se manejaban dentro del mismo y cómo hilaba sobre aquello el exasambleísta Pablo Muentes. Y Jaime Nebot hizo un posteo sobre el tema indicando lo siguiente, que lo voy a leer para la reflexión del maestro Mauro Andino en este momento. Frente a las declaraciones de María Josefa Coronel, 1. Es absolutamente falso que ella me haya advertido sobre algún accionar ilegal de Pablo Muentes en el campo de la justicia del Guayas. Ella fue, hasta enero del año pasado, directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, es decir, la máxima autoridad administrativa y disciplinaria de los jueces y fiscales de la provincia. ¿Por qué no presentó la denuncia formal contra los involucrados en la fiscalía, ni sancionó a los jueces y fiscales como era su deber? Preguntó Jaime Nebot. Maestro, ¿qué comentario le merece esta situación? Andrés, el tema de la independencia judicial es una vieja aspiración del pueblo ecuatoriano y de muchos sectores académicos, intelectuales, políticos también, porque yo creo que no toda la clase política ha tenido esta malhadada intención de cooptar el poder judicial o los órganos de control, pero lamentablemente este deseo, este anhelo, en mayor o menor medida, jamás, y quiero enfatizar en esto, jamás se ha hecho realidad. La independencia judicial siempre ha sido casi que un mito, una leyenda urbana, ha quedado únicamente en la retórica y los distintos regímenes de turno, no solo desde el retorno a la democracia, sino desde mucho antes, en la República, lo que han buscado es tener influencia, injerencia política a sabiendas del poder que esto representa, sobre todo en las altas cortes, en su momento la Corte Suprema de Justicia, ahora la Corte Nacional de Justicia y a través del órgano disciplinario de administración de vigilancia, que es el Consejo de la Judicatura. De hecho, en algunos casos el Estado ecuatoriano ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, por violar estos principios de independencia judicial, el caso Quintana Cuello versus Ecuador o el caso Campa Campos versus Ecuador, que se suscitaron en la época del expresidente Lucio Gutiérrez. Son ejemplos vivos de aquello. Ahora, ya aterrizado a los hechos puntuales, a mí sí me sorprende que recién la exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura, María Josefa Coronel, formule estas declaraciones, pero lo más grave y lo más intrigante, si ella conocía de todos estos problemas, de todos estos actos ilícitos, porque ella lo dice claramente, todos sabíamos, yo lo sabía, yo lo constaté, menciona ella, palabras más, palabras menos. Si ella sabía de estas prácticas de Pablo Muentes, ¿por qué no puso la denuncia en la fiscalía? ¿Por qué no dio origen a una investigación a nivel interna en contra de los jueces y juezas que operaban en contubernio con Pablo Muentes? Eso evidentemente a uno no solo que le causa sorpresa, sino que resulta hasta hilarante, pues, o sea, le causa hilaridad. O sea, ella era la directora provincial del Consejo de la Judicatura, el órgano encargado de vigilar, de administrar, de iniciar los procesos disciplinarios en contra de los malos servidores judiciales.
sin embargo no lo hizo. Y esta reflexión y esta opinión mía no tiene como objetivo defender al exalcalde Jaime Nebot, porque digamos, históricamente también es algo conocido por muchos que los siempre mayor o menor influencia en las cortes, pero básicamente han tenido un radio de acción muy presente en la Corte Provincial del Guayas. Pero que María Josefa Coronel, habiendo sido la directora provincial del Consejo de la Judicatura, recién lo diga, o sea, a mí me parece cuanto menos absolutamente desacertado por parte de ella, porque al ser servidora pública y tener a su cargo las funciones de controlar a los servidores judiciales, ella omitió hacerlo e incluso en el ámbito penal podría estarse metiendo en un serio problema. Adicionalmente, deberían llamarle a que rinda su versión en el caso Pudo. Porque si ella dice que sabía, y si ahora precisamente ya hay una instrucción fiscal, ya se ha formulado cargos, están con prisión preventiva, Muentes y compañía, ella debería aportar y abonar, entregar más elementos. Bueno, ¿qué es lo que ella sabía? ¿Qué es lo que le dijo a Nebot? Y de hecho, yo me imagino que también le irán a convocar al exalcalde de Guayaquil, supongo yo, para saber si es que es verdad o no, que a él le había contado esto María Josefa Coronel. Algo lamentable, pero es como que empezamos en este juego de boto la pelotita a otro lado, boto la pelotita a otros actores y yo no me hago cargo, yo me deslindo de responsabilidad, cuando incluso ya se han difundido fotografías de la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, que también está procesada en este caso, festejando, por ejemplo, el cumpleaños de la propia doctora María Josefa Coronel. Entonces, son cosas que a uno le llenan de sorpresa. Maestro, muchas gracias siempre por atendernos. Su comentario es muy apreciado por este público. Le mando un abrazo y vamos a estar siempre en contacto. Muchas gracias a usted, Andrés, ya sabe, siempre a las órdenes. Abrazo enorme para usted y toda la audiencia. Gracias por atendernos. Escucharon al doctor Mauro Andino Espinosa.